Estamos de regreso en la mañana con nuestro segmento La Consulta y tenemos una invitada especial que ella es de casa, que hace rato no la teníamos por acá. Ella es la abogada Anitzia Góndola. Buenos días y bienvenida a En la Mañana, abogada. Sí, muy buenos días, mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, un tema sumamente importante, sobre todo para los padres de familia, para las parejas, y es el tema de la custodia de los hijos. Un tema que se ha vuelto también muy polémico dentro de estos últimos años. Empezar primero con ese significado para educar a nuestra audiencia. ¿Qué significa tener la custodia del hijo? Exacto. La custodia del hijo es lo que vamos a conocer como la guarda y crianza. La persona encargada, el padre de familia encargado de velar por la seguridad de ese menor día a día, quien se va a encargar de sus alimentos, llevarlo a la escuela y todo lo que conlleva la responsabilidad de ser padre. Algo que tenemos que tener muy claro y que siempre confundimos es la guarda y crianza o custodia con lo que es el derecho de patria potestad. Patria potestad lo van a tener los padres, automáticamente nace el niño. Ese es el derecho que ellos adquieren al procrear un menor de edad. Y lo que es la guarda y crianza y custodia tiene que ver cuando se da la separación de estos padres. ¿Con cuál de esos dos padres de familia va a vivir el niño? Hay dos tipos de custodia también, entiendo. Exacto, se puede dar lo que es la custodia compartida o más bien también la guardia y crianza que va a ejercer la mamá o el papá. La persona con la que quedaron los niños bajo sus cuidados en el momento que se da la separación o la discusión entre papá y mamá, si los niños quedan en casa con mamá, a ella es la primera opción que tiene como para mantener lo que es esa guardia y crianza. Nos puede quedar claro y le puede quedar claro a los jueces por qué mamá o por qué papá, porque puede ser que también el que quedó en casa con los niños haya sido el papá. Y esa va a ser la primera opción porque si fuera un padre maltratador o una madre maltratador, el otro padre claro que no dejaría a sus hijos bajo los cuidados de esta persona. Así es que por eso se puede intuir que esa va a ser la persona indicada para quedar con esta guardia y crianza. Precisamente, licenciada, yo quería consultar también en ese caso, ¿qué pasa con el pariente no custodio? ¿En qué posición legal queda? Que el término correcto no creo que sean beneficios, y usted me corregirá, usted es mucho más clara en ese sentido, pero ¿qué tendría posibilidades o en qué está habilitada una persona no custodia en este sentido? Sí, una vez se da la separación y queda un padre encargado de lo que es la guardia y crianza y custodia de los niños, el otro padre que no vive con sus hijos va a tener ese derecho a mantener esa comunicación. Recordemos siempre que el derecho de visitas, que tanto se pelea papá y mamá, es un derecho del niño de poder seguir viendo a su papá y a su mamá todos los días de su vida. Eso es lo que se espera, que se pueda dar esa relación sin ningún tipo de interrupción. Y allí es donde entra más que todo lo de guardia y crianza compartida, que si bien es cierto nuestra legislación no lo regula específicamente, sí se ha permitido porque es lo que tratamos de mantener esa estabilidad y tranquilidad de ese menor de edad. Ya tener que superar que papá y mamá no viven juntos, entonces todavía verlos peleándose cuando lo veo o cuándo lo puedo buscar, en qué horario. Así es que se trata de llevar como la legislación, esa parte de la guardia y crianza compartida, y que ese padre que no vive con sus hijos pueda verlo cuando guste. Abogada, regularmente pues uno piensa que la mayoría de la persona que se queda con esa custodia es la madre. Y lo estábamos conversando antes de iniciar el segmento, pero está pasando algo muy particular posiblemente en los últimos años, que hay muchos hombres o padres en este caso que se están quedando con la custodia. ¿Esto a qué se debe y cómo está ese porcentaje en los últimos años? Sí, bueno, se puede decir y eso es algo sorprendente. Siempre se ha pensado que la madre es la que lleva esa guardia y crianza y custodia, pero sí, al paso de los años la situación ha cambiado mucho. Hay mucha irresponsabilidad de parte también de las mujeres, lamentablemente, que dejan abandonados a sus hijos con ese padre que entonces llega a asumir esa guardia y crianza. Ante los tribunales se ha visto un número mayor de padres hombres que son los custodios y guardadores de sus menores hijos porque la mamá simplemente decidió
abandonarlos. Licenciada, y hablando de otra figura que se me viene a la cabeza y que también digamos, visto, las tutorías legales o esa figura, digamos, que no son padres y madres, que son, pueden ser abuelos, pueden ser incluso personas fuera de familia. ¿Cómo se ha venido manejando esta circunstancia también? Exacto. Por regla general, mamá y papá son los que van a mantener la guardia y crianza y custodia de sus hijos, pero sí pueden haber terceros. Eso. ¿Qué pasa cuando un padre y una madre no cuentan con las condiciones para mantener y cuidar a sus hijos en un ambiente de seguridad y tranquilidad? Entonces se buscan a esas terceras personas que podrían ser los abuelos, tíos y demás familiares que puedan tener esa condición de darle esa seguridad y tranquilidad a los niños. Se dan muchos problemas actualmente, yo no sé si después a raíz de la pandemia las personas han cambiado mucho, se enfocan en el yo y no piensan en sus hijos, no ven que afectan a los niños. No es que mi hijo no va a ir a pasear con el papá porque le voy a hacer daño al papá. ¿A quién le estás haciendo daño? ¿A quién es el que le impides poder salir del país? ¿A quién es el que no le permites disfrutar? Entonces, esta pelea de papá y mamá es lo que obliga a un juez a tomar a una tercera persona en cuenta para que pueda ser el custodio, porque las personas pierden la perspectiva. Aquí estamos tratando de cuidar al niño y mantenerlo en un ambiente sano, ¿no? Y ellos... Usted está hablando de un tema sumamente importante y yo creo que dentro de toda esta situación hay que tratar de que prevalezca la, digamos, esa parte de ese niño que en ese momento está bastante vulnerable. Pues lo más importante en ese momento es ese menor de edad. ¿Qué ocurre, abogada, en el caso que ese niño simplemente quiera quedarse con la madre o con el padre y al final resulte que la custodia lo tenga el contrario, la persona contraria? ¿Qué ocurre en esos casos? Que el niño no quiera quedarse con esa persona que resulta ser quien gana la custodia. Exacto. El juez tiene el deber de hacer una investigación muy compleja y muy completa sobre quién es esta persona que mantiene las mejores condiciones para ser ese padre custodio. Además de evaluaciones psicológicas, se hace un trabajo social y también se hace el conversatorio con los niños. Los niños tienen el derecho de ser escuchados dentro de los procesos de guardas y crianzas, pero a pesar de que el niño pueda dar una opinión, el juez en ese sentido debe ser muy objetivo, porque vemos casos de niños muy manipulados por papá o por mamá. Y claro, el niño va a querer estar con la persona que lo consiente, con la persona que no lo regaña, con la persona que le da todo. Y eso es lo que tiene que ver el juez, hasta dónde la opinión del niño puede ser tomada en cuenta. Sí, la voy a tomar en cuenta, pero hasta dónde le es de beneficio a ese mismo niño mantenerse con ese papá o con esa mamá. Licenciada, ¿hasta qué punto la decisión de un juez, en el caso que haya elegido papá o mamá, hasta qué punto una decisión de un juez es reversible? En caso tal de que haya alguna evolución mejor o precisamente haya tomado la decisión y la cosa no mejora, ¿la decisión puede ser reversible? Exacto. Los procesos de guardia y crianza son procesos que no hacen tránsito a cosas juzgadas. Esto quiere decir que pueden ser modificadas con el paso de los años. Cada vez que cambie una condición, algo que haya determinado, haya sido importante para tomar la decisión del juez, podrá revisarlo paulatinamente a ver si ha cambiado la condición, si ha pasado algo nuevo y se podrá modificar cuantas veces sea necesaria, todo en beneficio del interés superior del menor y que es lo que buscamos, ¿no? Que los niños estén bien a pesar de que papá y mamá no estén viviendo juntos. ¿Qué ocurre en el caso de las custodias compartidas? Porque también existe pues que ambos padres se comparten la custodia y de hecho pues me parece que es una forma bastante llevadera de llevar, bastante llevadera de la situación en sí, sobre todo pues después de un divorcio. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el manejo en este caso de estas custodias compartidas? Sí, lo primordial para que exista una guardia y crianza compartida es la comunicación. Si no existe una buena comunicación entre papá y mamá, una guardia y crianza compartida no va a funcionar. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a complementar a la hora de cumplir con nuestros roles. Y si yo no le hablo al papá de mi hija o él no me habla a mí,
mal podemos entonces tener una buena comunicación y podemos compartir estos roles. Así que lo primordial es la buena comunicación. Muchas veces también es necesario también la cercanía que puedan tener las viviendas de ambos padres, porque lo que se busca con esta guardia y crianza es una semana pueda llevarlo papá a todas las actividades de los menores, incluso a su escuela, otra semana pueda estar mamá haciendo esa función. Entonces, si los niños viven muy lejos, si papá y mamá viven muy lejos, entonces se hace como un poco engorrosa esta mecánica, pero sí es muy importante la comunicación. ¿Qué ocurre en el caso de las parejas que simplemente deciden que algo no van hasta este proceso legal y simplemente pues decide que mamá es quien se queda con el niño? ¿Qué ocurre en estos casos que no lo llevan hasta el proceso legal, que se da porque simplemente ellos tienen un acuerdo mutuo? Y es lo ideal, es lo que se busca, a pesar de que hay tribunales de familia que se encargan de regular esta materia. Lo ideal es que papá y mamá puedan llegar a esos acuerdos. Si hay acuerdos extrajudiciales que se llegan de primera mano entre las partes, se somete ante el tribunal para que lo homologue y lo ratifique, y de allí se le da el cumplimiento a ese acuerdo. E igualmente, cuando vas a audiencia en una guardia y crianza, la primera opción, la primera oportunidad es tratar de avenir a las partes. Se hace lo que es una conciliación para que ellos entiendan su rol. Ahora existe un programa de padres separados para que cada padre sepa hasta dónde debe dar y hasta dónde implican sus responsabilidades para que este régimen de visita que se acuerda se pueda cumplir. De nada vale poner algo en un papel que yo sé que a la larga no voy a poder cumplir. Por eso es que primero se da la opción a que las partes, ellos son los que saben sus horarios, los gustos de sus hijos, cuándo les gustaría estar con ellos, entonces ellos son los que mejor pueden decirle al juez: quiero ver a mi hijo este día, a esta hora, porque a mí me gusta llevarlo a la escuela, porque a mí me gusta llevarlo al fútbol. Entonces esa es lo ideal, que puedan acordar antes de que un juez que no conoce tu vida, que no conoce tus gustos, te imponga un régimen de visitas. Totalmente, es una... Bueno, es un tema, digamos que da un para tema largo, sí, Claro. y bastante controversial, sobre todo porque entiendo pues que los casos, las cifras de divorcio también están aumentando. Ojalá pues todas estas cosas se puedan solucionar por el bien principalmente del menor. De los niños, exacto. Recordar siempre, tener en cuenta, el derecho de visitas es de los hijos, no de los padres. No es que ustedes se están peleando ni un perro, ni un gato, ni un objeto. Estamos hablando de un menor de edad que tiene derechos y el derecho es de ellos. Y que pues me imagino, y yo sé que estamos un poquito, pero ojalá que también Extendiendo. exista también alguna orientación psicológica en ese sentido, porque realmente Sí. aquí se trata de personas adultas, a veces con comportamientos que no son de adultos. El órgano judicial cuenta con un programa para padres separados en lo que es en el Centro de Orientación y Prevención Familiar, donde las partes pueden ir a buscar esa orientación para que se les hable y se les instruya en realidad cuál es su función como padre. No es obstruir, ni limitar, ni molestar al otro padre de familia, es trabajar en conjunto para que su hijo pueda crecer de la mejor manera. Piense primero en su hijo, porque el más perjudicado es el menor. Usted no crea pues que le está haciendo un mal a ese padre o a esa madre, le está haciendo un mal a su niño, que va a ir creciendo y que posteriormente pues se va a dar cuenta de todo eso que usted pues le negó o le obstruyó, y que posteriormente va a ser un adulto y él tomará sus propias decisiones. Gracias, licenciada Góndola, por acompañarnos en la mañana de hoy. Un gusto siempre con ustedes. Siempre bienvenida, por favor. Muchas gracias. Cuando quiera, está aquí también para hablar de estos aspectos tan fundamentales.